Tome su Biblia y acompáñeme, si es tan amable, al segundo capítulo de Hechos. En nuestro estudio continuo de Hechos, llegamos ahora al capítulo 2, el cual registra el nacimiento de la iglesia. El comienzo del capítulo 2 registra también la ocasión del bautismo del Espíritu y la llenura del Espíritu que ocurrió en el nacimiento de la iglesia. Ahora, permítame decir para comenzar que todo tipo de grupos, con todo tipo de diferentes perspectivas, han abordado Hechos capítulo 2 para probar todo tipo de puntos. Y como es frecuente el caso en un pasaje crucial en las Escrituras, ha sido expuesto a cierta verdad y a cierto error en términos de su interpretación. Y lo que le comparto en esta mañana es lo que yo creo en mi corazón, que es lo que sale de este pasaje, y tengo que creer en mi corazón, aunque estoy muy consciente de mis propias imperfecciones. Y en caso de que no estén seguros desde mi punto de vista, pregúntenle a mi esposa. Tengo que creer que lo que viene de aquí me ha sido encomendado a mi cuidado por el Espíritu Santo, porque si Dios responde a la oración, esa ha sido la oración que yo he estado orando de manera repetida durante 3 o más semanas al llegar a este punto de compartirles esto esta mañana. No es mi intención en este punto minimizar a otros cristianos que creen que el bautismo del Espíritu Santo es algo bastante diferente de lo que le voy a decir que creo que es en esta mañana. No es mi intención dividir el cuerpo de Cristo. Mi única intención es, conforme lo veo en mi propio estudio, es distinguir claramente para usted lo que este pasaje dice. Ahora no vamos a poder completar el pasaje, por lo tanto, algunos de los argumentos que me gustaría presentarle y algunos de los puntos que me gustaría explicar no serán presentados hasta el próximo día del Señor. Pero lo que le estoy dando esta mañana viene de mi corazón al suyo, conforme creo que el Espíritu de Dios me ha abierto este pasaje. Y yo confío en que usted lo va a tomar en ese sentido y en el sentido del amor en el que es presentado, y sin embargo en el sentido de darle a usted amorosamente lo que yo creo con convicción, y no me disculpo por eso. Llegando entonces a Hechos capítulo 2, llegamos al nacimiento de la iglesia. En el primer capítulo de Hechos, como comenzamos nuestro estudio, vimos la preparación para el nacimiento de la iglesia, y en el capítulo 2 la vemos nacer. En el capítulo 1 los discípulos estaban esperando la venida del Espíritu Santo. En el capítulo 2 Él viene. En el capítulo 1 estaban esperando que la iglesia naciera. En el capítulo 2 nace. En el capítulo 1 los discípulos fueron equipados. En el capítulo 2 son capacitados. En el capítulo 1 los creyentes son retenidos. En el capítulo 2 son enviados. Entonces el capítulo 2 es un pasaje muy importante. En el capítulo 2, Hechos 1:8 es cumplido. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Esta promesa de Jesús se cumple al principio del capítulo 2. La iglesia nace y sale en testimonio en el capítulo 2. Ahora, este es un pasaje tremendo de transición. Este es el cambio más grande que ha ocurrido en todas las Escrituras, porque es el fin de la época antigua y el nacimiento de la época nueva. La gran encrucijada de la historia redentora de Dios se encuentra aquí. La muerte y resurrección de Jesucristo da lugar al envío del Espíritu y el nacimiento de la nueva época. La época del Espíritu. En la época antigua, el Espíritu estaba con ustedes. En la época nueva, Él está ¿en dónde? En ustedes. En la época antigua, los hombres servían a Dios a partir del temor bajo las consecuencias de la ley. En la nueva época, los hombres sirven a Dios a partir de amor a Jesucristo, capacitados por el Espíritu Santo que mora en ellos. Esta es una economía totalmente nueva. Este es el nacimiento de la nueva época, y la naturaleza de la nueva época es la iglesia, ese cuerpo de creyentes en quienes vive el Espíritu Santo, todos en una unión invisible con Jesucristo y los unos con los otros. Y ese es el misterio que se desarrolla comenzando en Hechos 2. Ahora, Hechos 2 es entonces el nacimiento de la iglesia y es el siguiente paso en la historia redentora de Dios. Ahora, Dios se ha esforzado por revelarse a sí mismo a los hombres de una manera redentora. En el Antiguo Testamento Él se reveló a sí mismo en términos de la ley y los sacrificios, etc. Después vino Jesucristo, quien murió, quien fue sepultado y quien resucitó de manera corporal y física. Después, en el siguiente acto, Jesús ascendió al cielo. En el siguiente acto,
envió al Espíritu Santo en respuesta a esta gran historia redentora y continúa en el nacimiento de la iglesia. Aquí en Hechos capítulo 2 es un capítulo de crisis. No podríamos decir lo suficiente de esto, únicamente podemos acercarnos a enfatizar la magnitud de la ocasión meramente por palabras. No podemos hablar demasiado de la verdad de lo que realmente sucedió en esta gran transición. Las palabras simplemente no lo permiten. Solo Dios mismo puede definir el cambio fantástico que se llevó a cabo. Ahora, la definición de dicho cambio, simplemente para que tenga usted un punto de referencia, está en Juan 7:37. No lo busque. Escúchelo conforme lo leo. En los últimos días, el gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y clamó y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Versículo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su corazón saldrán ríos de agua viva. Versículo 39. Pero esto habló él del Espíritu que recibirían aquellos que creerían en él, porque el Espíritu Santo no había sido dado aún, porque Jesús no había sido aún glorificado. En la historia redentora de Dios, la época del Espíritu no podía suceder hasta que Jesús ascendiera y fuera glorificado en el cielo. Entonces, en el gran flujo de la historia, Jesús debe regresar al Padre antes de que el Espíritu pueda ser enviado. Y eso es exactamente en donde nos encontramos en el capítulo 2. El comienzo del capítulo 1 está la ascensión de Jesucristo. El comienzo del capítulo 2 es la venida del Espíritu Santo. Jesús cumplió su obra y fue al Padre, y el Padre, en respuesta a la obra perfecta de Cristo, envió al Espíritu Santo para morar dentro de los creyentes. Esta es una nueva dispensación, una época totalmente nueva. Algo nace y usted y yo son parte de esto por la fe en Jesucristo. Esto es llamado la iglesia de eclesía, los llamados. Esto es algo nunca antes visto en el Antiguo Testamento. Es un misterio, Pablo lo llama, algo escondido a lo largo del Antiguo Testamento. Ellos nunca vieron la iglesia. Esta es la novia de Cristo, dice el Nuevo Testamento. Estos son los pámpanos de la vid, Jesucristo, dice Juan. Este es un rebaño para Jesús, el buen pastor. Este es un reino en misterio, gobernado por el Hijo de Dios. Este es una casa, una familia de hijos por adopción. Este es un edificio, dice Pablo, un templo espiritual con Jesucristo como el cimiento. Pero de manera única, este es un cuerpo. Y la metáfora más distintiva para definir a la iglesia es la iglesia como un cuerpo. Cuerpo también como un cuerpo humano. Está unido de manera apropiada, de tal manera que todo funcione en armonía. Y así la iglesia es traída en unión con Jesucristo y los miembros entre sí por el Espíritu Santo, de tal manera que todos somos parte uno de otro. Somos un cuerpo. Somos el cuerpo 2. Cuerpo 1, Jesucristo encarnado en la tierra. Cuerpo 2, Jesucristo encarnado en su iglesia. No un cuerpo, sino una multiplicidad de cuerpos en quienes Jesús vive. Y entonces somos el cuerpo de Cristo mezclados, una encarnación espiritual de Cristo en los hombres. Somos una comunión unidos con Cristo como la cabeza, totalmente dependientes los unos de los otros, un nuevo hombre. Esta es la identidad de la iglesia. Todas las barreras han sido abolidas. Ya no hay judío ni griego, dice Pablo. Ya no hay varón ni mujer, Gálatas 3. Ya no hay esclavo ni libre, porque todos somos uno en Cristo. Y cada uno de nosotros en la iglesia es morado por Jesucristo. Ahora, cuando estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de la iglesia real, aquellos que conocen a Cristo. No estamos hablando del edificio, no estamos hablando de aquellos que dicen que están en la iglesia. Estamos hablando de la iglesia verdadera, aquellos que conocen a Cristo por la fe personal. Todos poseemos al Espíritu Santo, Él vive en nosotros. Esa es la naturaleza de la época, como puede ver. Y la gente que nos dice en la actualidad que hay algunos cristianos que no tienen al Espíritu Santo no entienden la dispensación de la iglesia en absoluto. No entienden ¿cuál es la naturaleza de la iglesia? Es un cuerpo de creyentes en quienes todos vive el Espíritu. Eso es la iglesia. No puede ser nada menos que eso. Esa es la razón por la que Romanos 8:9, ahí Pablo dijo, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, porque eso es la iglesia, como puede ver. Entonces todo creyente posee al Espíritu para instrucción, para poder, para consuelo, para seguridad, para la garantía de nuestra herencia. El Espíritu está en todo creyente. Ahora, nuestro Señor prometió que esto sucedería y sucede aquí en Hechos 2. La iglesia nace y a partir de ahí todo creyente en el punto de la fe en Cristo recibe al Espíritu Santo. Y le voy a mostrar por qué creemos que eso es la verdad. Ahora, la Biblia llama esto el bautismo del Espíritu Santo. Jesús mismo le dio ese título, Hechos 1:5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y sabemos de qué estaba hablando cuando él lo aclaró al decir no muchos días a partir de ahora. Él estaba hablando de lo que sucedería en Pentecostés, lo cual sucedió 10 días después. Jesús dijo,
seréis bautizados con el Espíritu Santo. Ahora, él usó una palabra muy clara, una palabra muy definida, bautizo, y hablaremos de lo que eso significa exactamente, pero mantenga en mente que Jesús tituló lo que esto es, y esto es lo que sucede aquí en el capítulo 2. Fueron bautizados con el Espíritu Santo. Entonces Jesús había prometido que la naturaleza de la iglesia sería tal que aquellos que estuvieran en la iglesia viviría en ellos el Espíritu. Él estará en ustedes, y esto es lo que se llama bautizado en el Espíritu. Y vamos a diseccionar esto en un momento. Ahora, conforme vemos el texto, vemos tres cosas y apenas vamos a llegar a la mitad, o por lo menos la primera, porque es la clave. Vemos la evidencia de la venida del Espíritu, vemos el efecto de la venida del Espíritu y vemos la explicación de la venida del Espíritu en los versículos 1 al 13. Ahora, la evidencia de la venida del Espíritu está en los versículos 1 al 4. Ahora, mantenga en mente que esta es la introducción de una nueva época. Este es el nacimiento de la iglesia, el cumplimiento de la promesa de Jesús de que seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y también el cumplimiento de la promesa de Jesús de que el Espíritu estará en ustedes. Ambas ocurriendo simultáneamente en la salvación a partir de aquí, pero obviamente no podía ocurrir en la salvación aquí, porque estas personas ya eran creyentes y fue el nacimiento de la iglesia en un sentido único histórico. Decir que usted recibe al Espíritu Santo más adelante, después de la salvación, igual que los apóstoles, es malentender la historia redentora de Dios. El Espíritu vino aquí porque este fue el tiempo para que el Espíritu viniera. Y tenía que haber un principio. Esto no quiere decir que este es el ejemplo para todo creyente, quien recibe al Espíritu X número de años después de su salvación, en absoluto. Muy bien, veamos en primer lugar la evidencia de la venida del Espíritu, y vamos a ver esto para que lo entienda. Esperamos. No obstante, esta mañana, cuando después del mensaje salí haciendo distinciones claras, alguien se me acercó inmediatamente y dijo, ¿se te olvidó decir esto? Y dije, espera, ese es el punto entero de mi mensaje. Me sentí mal, entonces espero que se entienda mejor el punto en esta ocasión. Versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. 10 días después, y todavía están unánimes juntos. Hermoso. La designación histórica es extremadamente importante aquí. Y es importante por muchas razones. Observe que no dice cuando los discípulos habían orado, o cuando los discípulos se habían tardado, cuando los discípulos habían cumplido algún requisito espiritual, o cuando los discípulos habían pagado el precio en Pentecostés. Entonces esta ocasión ocurrió. No dice eso en absoluto, dice, sucedió cuando el día de Pentecostés vino. Lucas señala únicamente, escucha esto, la historia y el tiempo divino de Dios. Eso es lo único que Lucas apunta. Esto sucede cuando Dios quiere que sucede, no en respuesta a la actividad espiritual de alguien, sin importar cuán espiritual pueda ser. Ahora, quiero que observe el concepto de Pentecostés, porque esta es una base sobre la cual el resto de la interpretación se basa. La palabra Pentecostés es una palabra griega, significa 50 en orden, o la parte 50 de algo. Esta es una fiesta importante. Es llamada Chahakashir en Éxodo, la cual es la fiesta de la cosecha. Es llamada Kashavut, el cual puede ser el nombre más famoso, el cual significa la fiesta de las semanas, o es llamada Yom HaBakurim, lo cual significa el día de las primicias. Pero los tres títulos usados en Éxodo y Números significan lo mismo y se refiere a esta fiesta de Pentecostés. Ahora, la fiesta de Pentecostés celebra o conmemora las primicias de la cosecha del trigo. También conmemora el hecho de que se dio la ley mosaica, porque también creen que después del Éxodo pasaron unos 50 días hasta que llegó la ley. Y la Pascua, como usted recuerda, fue celebrada en el tiempo del Éxodo, porque fue cuando el ángel pasó antes del Éxodo. Y entonces midieron unos 50 días hasta cuando la ley se dio. Y usaban Pentecostés entonces para celebrar no solo las primicias del trigo, sino que usaron Pentecostés para celebrar también, e inclusive lo hacen todavía hasta el día de hoy. De hecho, el día de hoy son exactamente 50 días del día 14 de Nisan, y este es exactamente el domingo de Pentecostés. No obstante, es tiempo divino quizás, exactamente, aquí está, 50 días después de la Pascua. Pero después del exilio, se convirtió en tradición celebrar el hecho de que se dio la ley, como también la fiesta de las primicias o la cosecha del trigo, y entonces se volvió muy importante, y los judíos todavía celebran esto, inclusive en la actualidad. Ahora, mantenga esto en mente, la venida del Espíritu en el día de Pentecostés, entonces, es cuestión de cronología divina. Ahora, quiero que mantenga en mente algo que le he enseñado antes, y ahora le recuerdo, porque usted aprende línea sobre línea, precepto sobre precepto, precepto sobre precepto.
un poquito aquí, un poquito allá, ¿verdad? Muy bien. Ahora, lo que le quiero recordar es que hay dos tipos de profecía. Una es verbalmente predictiva y otra es típicamente predictiva. Hay profecías verbales, profecías de palabra. Hay profecías de ilustración. Una profecía de palabra es: una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Esa es una profecía de palabra. Una profecía de tipo es el Cordero de la Pascua, el cual de manera típica predice a un Cordero de Pascua final, Jesucristo.